Disco debut de Kerry King, ¿sí? Producido por Josh Wilbur, productor de Trivium, Korn, Lamb of God, ¿sí? Un productor más vinculado a sonidos más modernos, y se nota en este disco, ¿sí? Un sonido bastante actual, ¿sí? Si uno ve todas las etapas de cómo ha sido la progresión sonora en términos de características de sonido de Slayer, ¿sí? Rick Rubin había hecho ese sonido tan particular de aquellos discos de Raining Blood y demás. Bueno, este disco hay que decir que suena totalmente actual. Y acá nos encontramos con un disco que me dio la sensación, había escuchado yo los dos temas de difusión, los dos temas de corte. Uno le puse bastante buena voluntad, el otro la verdad que no me había gustado, ¿sí? O sea que mis expectativas eran bastante bajas con respecto a este disco. Pero hay que decir que la sensación que me dio, lo escuché 3 veces, el disco, ¿sí? Salió ayer, lo escuché 3 veces, una ayer y 2 hoy. Y me dio siempre la misma sensación. Me fui como metiendo de a poco en el disco, ¿no? De a poco me fue enganchando. El disco comienza con una intro que se llama Diablo, que yo la verdad que no entiendo muy bien que... O sea, me parece genial el concepto de una intro. El tema es que no entendería esta intro en sí, porque digamos es como una base un poco monótona, ¿no? Muy reiterativa, que no llega a ser del todo contundente, porque si uno va a hacer una base así monótona, tiene que ser como muy contundente, y a mí me suena como bastante predecible esta base de casi 2 minutos, más concretamente 1 minuto 55. No entendí muy bien esta intro. Después arranca con, bueno, perdón, el segundo track, que se tendría a ser ya las canciones propiamente dichas, Where I Rain. Bueno, me pasó eso, ¿no? O sea, un tema como que sí, tiene todos los elementos de Slayer, digamos, de siempre, pero que carece, digamos, un poco como de enganche, ¿no? A mí no me enganchó, no, es un tema poderoso, por supuesto que sí, pero no le encuentro mucho el sentido. Después viene uno de los cortes, Residue, y bueno, este tema no me gusta definitivamente. No, cuando escuché esta canción, que fue el segundo single de adelanto del disco, ahí es como que se me fueron todas las expectativas por el piso, básicamente. Y muy extraño, pero voy a tener que confesar que el tema que menos me gusta del disco es y que es uno de los cortes de difusión. La verdad que es un tema bastante, otra vez, ¿no? Poco inspirado, muy monótono, no tiene como ningún enganche en sí, digamos. Después viene el primer single, el cuarto tema, que era Idle Hands. Muchos en las redes y demás, ¿no? Salieron como a matarlo el tema este. Bueno, y este es el tema que a mí no me generó tampoco gran interés, pero sí me cae simpático el riff inicial, ¿sí? Hasta me sonaba alguna banda del estilo thrasher argentino, ese riff inicial. Eh, o sea que esa parte, digamos, como que me seduce. Después el resto del tema, la verdad, una vez más, me parece bastante predecible, no, qué sé yo. Pero bueno, por lo menos tiene alguna parte, digamos, que me conecta. Después el tema 5, Trophies of the Tyrant. Bueno, acá empiezo a meterme en el disco yo. Y es una cosa muy extraña, porque podríamos decir que es el tema más heavy, o sea, el tema de heavy literal, explícitamente, literalmente heavy, ¿sí? Es un tema de heavy, claro, pesado, espeso, ¿no? Con todo el ambiente slayerístico. Pero acá es donde yo empiezo a conectarme, ¿sí? Es un tema que tiene un machaque, nada, cerrado, derecho, chichi, chichi, pero va para adelante y ahí empiezo a vincularme con un riff así, un poco de manual, si se quiere. No es un riff, un machaque bien de manual, pero podríamos decir que es un mid-tempo dentro del contexto, aunque no lo es, porque es realmente un tema de heavy metal, pero bueno, dentro del contexto es uno de los momentos como más calmos.
Y esto es quizás un punto llamativo, ¿no? Que me empiezo a conectar con el disco solista de Kerry King en uno de los momentos más calmos. Bueno, ya el tema 6, Crucifixation, perdón. Bueno, acá sí es Slayer totalmente al palo, un trash speed a full. Y una cosa muy interesante, acá sí ya empiezo a encontrarle cosas interesantes, es que si bien es un tema que podría haber formado parte de cualquier disco de Slayer, es un tema más largo, es un tema que pasa los 5 minutos, y en el medio, ¿sí? La estructura de la canción tiene esta cosa, ¿no? De va hasta el segundo estribillo, bien directo, ¿no? Bien derecho, hace un corte, bueno, ya esto lo hemos escuchado en Raining Blood y en algunas otras canciones históricas de la banda o de Slayer. Pero acá empieza a jugar con algunas partes más, ¿sí? Solos de guitarra, puentes de batería, luego vuelve al tránsito, ¿no? Al tránsito inicial, pero esto es un punto a favor y después lo vamos a encontrar más adelante del disco. Esto es un punto a favor. Me parece que enriquece un poco la composición, ¿sí? Después tenemos el tema Tension, otro crescendo. Esto es como que resume el disco, básicamente. Es un crescendo que me gusta, un tema corto, ni llega ni a 3 minutos, es un crescendo que después, digamos, que explota en el solo y después se queda otra vez, vuelve a la base inicial, ¿sí? Después tenemos Everything I Hate About You, es un tema casi grindcore, no por el estilo musical, sino por la duración, un tema 1 minuto 22 segundos, también derecho, palo y a la bolsa. Por eso, acá lo empiezo a encontrar más interesante el disco porque empieza a ver como una amalgama de cosas, ¿no? Se mantiene el espíritu, lo esperable de un disco de Kerry King, obviamente, pero empieza a aparecer otras cuestiones como más mechadas, ¿no? Ideas más mechadas y no algo tan lineal. Después viene el tema Toxic, muy buen tema, que incluso ahora creo que salió un videoclip, hoy mismo creo, me pareció ver, perdón, debo la tarea. Después viene Two Fits, me río porque es un tema punk, ¿sí? Me recuerdo ahora el disco Undisputed Attitude de Slayer, ¿sí? Un disco de covers de punk, y este es un tema punk, claramente punk. Por eso me gusta la amalgama que tiene esta segunda parte del disco, ¿no? Después viene el tema Rage, después viene el tema Shrapnel, perdón. Otro momento muy interesante compositivamente. Una vez más, un tema de 5 minutos, donde hay como varias partes, una estructura más rica del tema. Cierra con From Hell Arise. Es un disco, insisto, no me parece una obra maestra, no sé si es un disco inolvidable, pero podríamos decir que es un disco que en primera instancia, en la segunda mitad del disco, reúne como varios elementos muy interesantes. Me parece un disco bastante más inspirado que el último de Slayer, Repentless. Ese disco para mí es un disco poco inspirado, ¿sí? Muy monótono, como que carece hasta incluso de fuerza en algún sentido, digamos, ¿no? Porque termina siendo tan monótono que uno pierde el interés rápidamente. Y podría haber sido un Repentless 2, o quizás mejor, ¿sí? Quizás hubiese sido mejor si hubiese sido un disco, si hubiese sido ocupado a ver aquel espacio. Pero no hubiese ocupado ese espacio porque hay algunos puntos que tienen que ver con los que integran este disco que claramente no son los mismos de Slayer, ¿no? Aunque el 50% de los integrantes de la banda, ¿sí? Ahora es un quinteto, son los mismos, claro. Estamos hablando de Kerry King, obviamente, quien fue principal compositor de aquel disco, de Repentless, y obviamente principal compositor de este disco, de From Hell I Arise. Y lo estoy pronunciando mal, From Hell I Rise, perdón. Y Paul Bostaph en la batería. Muchas veces es un baterista
¿no? Un poco olvidado, si se quiere, pero la verdad que es una máquina este hombre. Claro, el problema que tiene Paul Bostaph es que antes de él en Slayer estuvo nada más ni nada menos que Dave Lombardo, ¿no? Que es un padre de esta camada de bateristas. Pero el trabajo de Paul Bostaph siempre para mí ha sido impecable y en particular en este disco lo es también, ¿sí? Incluso quizás no es un baterista que meta una amalgama así, una catarata de fills y demás, pero mete sus arreglos y en términos de base, digamos, es una máquina, como decíamos recién, una máquina que no falla. Ahora bien, hay que hablar de los otros integrantes, ¿no? Y acá hay uno que para mí se come el disco, que es la estrella del disco, que es nada más ni nada menos que el querido Osegueda, cantante de Death Angel, que hace magia acá realmente, ¿no? Siguiendo un poco esta temática, esta escuela, ¿no? de trash así, de griterío, entre comillas griterío, desaforado en un tono, al mejor estilo Tom Araya. Este hombre sigue esta línea, aunque presenta algunos detallecitos, por ejemplo, en la canción esta, la anteúltima, Shrapnel, muestra otra amalgama de voces, cositas más, entre comillas, cantadas, ¿sí? Pero es una voz que suena como más entera. A mí me suena una voz mucho más entera. Me suena entera en el sentido de que es una voz que, si bien sigue esa temática de grito y demás, es una voz que tiene mucho más cuerpo, tiene más armónicos de todo tipo, grave, medio, agudo, ¿no? Es una voz más encorpada y en el resultado final me llega bastante más. La verdad que es un punto muy alto del disco, el amigo Osegueda. Y otro punto muy importante para mí es, porque esto es un punto que siempre me generó una relación ahí un poco. Me gusta Slayer, sí, pero el tema de los solos de guitarra a veces se me complicaban un poco digerirlos en algunos casos. Y acá tenemos a Demel, ¿sí? Demel, guitarrista de Machine Head, de Violence y demás, y donde vemos algunos solos de guitarra donde no explota digamos, pirotecnia virtuosa, ni mucho menos, pero hay más espacios para las melodías, hay unas otras construcciones melódicas, sí, a lo largo del disco están esos solos frenéticos al estilo Kerry King, ¿sí? Notas estiradas, palancazo, para acá, para allá, pero hay espacios para otras cosas, ¿sí? Que por lo menos a mí me generan un poquitito más de interés, y espero, si sigue esta alineación, que Demel tenga más espacio en ese aspecto, porque creo que lo va a enriquecer todo aún más, ¿sí? Así que bueno, esto ha sido un poco el análisis del disco debut de Kerry King, un disco súper esperado, ¿no? Está claro, después de la separación de Slayer. Bueno, Kerry King quería seguir sacando discos. Viene preparando este disco hace más de 3 años, casi 4. Creo que el disco es un buen debut en líneas generales. Ya digo, me generó esta sensación al principio un poco. Lo estaba notando un poco como poco inspirado, pero de a poquito me fui enganchando y el balance en general creo que aprueba. No es un disco histórico, pero es un disco para pegarle una escuchada.